Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día estamos con con el capítulo final de esta historia que se nombra Cancerbero. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a Khaleesi 1923. Dejaré el link de su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 9. Las lágrimas caían por el rostro de Harry, mientras miraba al que decía ser su padre con enojo. Severus Snape, murciélago gigante de las mazmorras, profesor severo y muy malhumorado desde el punto de vista de los estudiantes, pocionista experto y según Hermione el más joven de la historia, y ahora había que agregarle padre de mierda a sus miles de títulos. Era su padre y no le había dicho nada. ¿Acaso se avergonzaba de él? ¿Era porque era malo en pociones? ¿No era lo que él esperaba? ¿Lo quiso alguna vez? ¿O fue un accidente? Posiblemente fuera un accidente, ya que su padre, la persona que debería quererlo y cuidarlo, lo dejó en la casa de los parientes de su madre, sin visitarlo ni una sola vez para ver cómo estaba. Era más que obvio que no le importaba en lo absoluto. Más lágrimas cayeron por el rostro del niño y este salió corriendo de la oficina de Snape, sin una dirección fija en mente. Corrió sin descanso hasta que no pudo más, deslizándose hacia abajo con la espalda contra la pared, mientras trataba de contener las lágrimas que fluían libremente. Le dolía todo, pero más el hecho de que su propio padre no lo quisiera. Había entendido desde muy temprana edad que sus tíos lo odiaban, y aunque al principio hizo de todo para que lo quisieran aunque fuera un poco, con los años desistió de la idea, viendo que cada vez lo despreciaban más. Mientras se encontraba en la alacena, que era su dormitorio, se imaginaba que alguien, algún familiar que no sabía que tenía, llegaba a la casa de sus tíos y lo sacaba de allí. ¿Cuántas veces anheló tener una familia que lo quisiera tanto como sus tíos querían a Dudley? Sin embargo, cada vez que se despertaba encerrado en su dormitorio, la realidad lo golpeaba fuerte y el dolor era insoportable. Pero nada peor que lo que estaba sintiendo en este momento. Harry no supo cuánto tiempo estuvo sentado en el suelo llorando, solo que volvió a la realidad cuando notó un pequeño empujón de una cabeza grande y al parecer peluda. Mirando hacia arriba pudo notar al perro gigante y negro que lo miraba casi preocupado, si un perro podía verse preocupado. Harry se limpió las lágrimas con la manga y estiró una mano para acariciar al perro. Este se echó al lado del niño permitiendo que lo tocara. ¿Sabes? Hermione me dijo que mi papá estaba vivo. El perro lo miró con atención, pero él no me quiere. La voz de Harry se quebró y volvió a llorar. Cancerbero usó su hocico para limpiar las lágrimas del niño que lloraba, sintiéndose terriblemente mal. No, Harry, si te quiero. Eres lo más preciado que tengo. Harry se rió cuando el perro tiró de su manga y lo invitó a jugar. Con una media sonrisa el niño se levantó del suelo y se dejó guiar por el gran can. Cruzaron varios pasillos hasta llegar a las puertas del gran comedor donde los estudiantes estaban almorzando. El perro lo observó y luego al comedor, parecía estar ordenándole a entrar. Harry entró al gran comedor y automáticamente todos los alumnos hicieron silencio mientras miraban al niño pasar. Harry observó a cada estudiante que lo miraba con una extraña mirada, sin quererlo agudizó el oído para escuchar los murmullos. Es igual al profesor Snape, es obvio que es su hijo, son iguales. Se rumorea que Harry lo sabe, ya que los Slytherin contaron que habían escuchado a Harry gritarle al profesor. ¿Crees que el profesor Snape se haga cargo de su hijo? Ya que lo abandonó la primera vez. El estudiante que había dicho esto último saltó del susto cuando Cancerbero entró al salón y casi le salta gruñéndole. Mientras temblaba en su lugar otro estudiante de Ravenclaw habló. Cállate, idiota, él es, pero no pudo terminar su oración ya que el perro se volvió hacia él y también le gruñó. Cancerbero, la voz del director Dumbledore sonó por la habitación. Ya es suficiente, mi muchacho. 77 K7 3K. Luego de un caótico primer año, Harry Potter está deseoso de regresar a Hogwarts para su segundo año, aprender cosas nuevas, pasar más tiempo con sus nuevos amigos, y 194 K18 5 Severus Snape escucha una conversación del trío de oro que lo deja preocupado e intrigado. Por eso decide espiar al niño que vivió y descubrir lo que verdaderamente ocurre. 469 K46 2 Harry ha entrado en su herencia. Ahora no solo debe lidiar con ser el niño que vivió, sino también con nuevos instintos, sentimientos, una nueva vida y un nuevo guardián. 202 K23 2 Severus odiaba a James, y este a él. Lo único recíproco que tenían.
Todos sabían que eran enemigos desde su primer año, todo por el enamoramiento que tenía el Gryffindor. 74, 2, K6, 5. K. Harry ha tomado su decisión final, pero ¿y si la muerte y Fate no estuvieran de acuerdo con esta decisión? ¿Y si ahora ya no hubiera marcha atrás? Secuela de Retorno a la 160K19, 4K. Creo que muchos conocemos a Tobias Snape, el padre de mierda que tuvo nuestro querido profesor gruñón, Severus Snape. Muchos somos los que deseamos matarlo y descuartiza. 403K35, 2K. Un accidente en pociones deja a Harry convertido en un bebé y Dumbledore no tiene mejor idea que poner al bebé Harry al cuidado de un malhumorado Severus Snape. El perro miró en dirección al director y dejó de gruñir, miró con odio a los estudiantes y se retiró del salón, no sin antes darle un suave empujón amistoso a Harry que estaba por sentarse en la mesa de Slytherin. El silencio reinó en la habitación por unos segundos antes de que todos volvieran a hablar y a disfrutar su comida. Mientras tanto Harry picoteaba un pedazo de pastel de carne recién hecho, realmente no tenía mucha hambre y con todo lo que había pasado menos. Mientras picoteaba su comida notó como alguien lo miraba intensamente. Levantando la vista hacia la mesa de profesores pudo ver a Severus Snape, su padre mirarlo con un rostro preocupado. Frunciendo el ceño hacia su papá, volvió su atención hacia su cena, hasta que un búho blanco nival aterrizó cerca de su plato y le entregó una carta. Gracias niña, agradeció Harry a Edwin que Brulo feliz. Harry sin abrir la carta reconoció quién se la había enviado. Reconocería la letra arácnida y apretada de su profesor y jefe de casa. Harry dio vueltas y vueltas a la carta entre sus manos, ¿debía abrirla? ¿Leer su contenido? ¿Realmente quería saber lo que su padre tenía que decirle? No. No tenía. Dale una oportunidad, susurró Draco Malfoy a su amigo, no es malo, ¿sabes? Y realmente te quiere. Harry se giró tan rápido hacia Draco que este creyó que se había roto el cuello y la mitad de su espalda. Los ojos verdes centelleantes y furiosos de Harry se clavaron en los suyos, tú no sabes nada, y dicho esto se levantó de la mesa y salió del gran comedor, tiene miedo. Dijo Draco en voz alta. Todo el comedor se quedó en silencio, Harry se giró hacia su amigo nuevamente. Draco tragó saliva sintiendo la mirada furiosa de su padrino. Tratando de no hacer más alboroto y su mente tratando de buscar una forma de sobrevivir a la ira de su padrino, se acercó a Harry y lo llevó fuera del comedor. Una vez en una esquina en su sala común habló nuevamente, debes entender Harry, el tío Seth no es una mala persona y jamás sería un mal padre. ¿Y sabes por qué? Harry negó con la cabeza, porque sabe de primera mano lo que es tener un padre que odie tu sola existencia, que te maltrate y abuse de ti. Sí, escuchaste bien, su padre, o sea tu abuelo, abusó de su propio hijo cuando era niño. No era más que un cobarde bueno para nada. Con los años y mientras yo fui creciendo él fue el tío perfecto para mí. Jugaba conmigo cuando mis padres no podían, me leía antes de dormir y en las tardes nos sentábamos a hacer pociones juntos, y cuando hacía una rabieta nunca jamás me pegó como hacían mis padres, o más bien mi padre. Simplemente me dejaba en un rincón hasta que me calmara y luego procedía a explicarme lo que había hecho mal para que lo corrigiera. Luego me daba una sección de abrazos y cuentos para alegrarme. Harry miraba a Draco con lágrimas en los ojos, su papá había pasado lo mismo que él. Sabía lo que era que tu propia familia te hiciera daño. Y ahora él estaba haciendo lo mismo que su tío hacía con él. Gritarle e ignorarlo, y lo único de lo que era culpable su padre era de decirle la verdad cuando preguntó. Harry. Llamo Draco, está bien, no quise hacerte sentir mal. Solo quería contarte cómo es Severus en realidad. Harry usó su manga para limpiar su nariz moqueada y Draco hizo una mueca de asco entregándole un pañuelo. Harry se limpió y miró a su amigo, es que, fui malo con el Y. Le grité e ignoré, pensé que sería un mal padre sin conocerlo. Draco frunció los labios ante la confesión de su amigo. ¿Cómo podía pensar mal de una persona que no conocía? Y de su propio padre. No podía creer que pensara que el tío Seth fuera a ser un mal padre, él estaba seguro que sería uno maravilloso. Harry observó todos los sentimientos que cruzaron por el rostro de su nuevo amigo. Mis tíos nunca me trataron bien, era su propio elfo doméstico, cocinaba, lavaba, limpiaba, pero por sobre todo mi tío le encantaba pegarme si hacía algo mal. Nunca supe lo que es tener un padre, ¿sabes? No espero que me traten bien, yo ni siquiera sé cómo ser un hijo, y el profesor Snape esperar a perfección de su hijo y que sea bueno en pociones, yo no lo soy. Draco lo miró asombrado. Harry había tenido la misma infancia que su tío Seth. Cuando su padrino se enterara iba a matar a esos mugles asquerosos. ¿Y quién sabe? Tal vez puede ser que se le escapara la información accidentalmente.
Harry. Severus no esperara de su hijo la perfección ni que sea bueno en pociones. Él solo esperara que seas feliz y seas un niño como todos los demás. Intentará ser el mejor padre para ti, Harry. Solo dale la oportunidad de demostrártelo. Harry asintió entre lágrimas y ambos niños sonrieron, sin notar la sombra negra en la esquina de la sala común que había observado toda la interacción. Capítulo 10. Harry levantó la vista en dirección hacia su profesor de pociones, que se encontraba corrigiendo ensayos en su escritorio. Estos días se había dedicado a pensar en lo que había dicho su amigo Draco Malfoy, y mientras observaba disimuladamente a su profesor se dio cuenta de pequeños detalles que pasaban desapercibidos por los demás. Si había algún problema siempre era el profesor Snape el que llegaba primero a escena, y Harry podía decir que incluso tenía una expresión de preocupación en su rostro. Otra cosa que había notado era que durante las comidas, el severo profesor siempre estaba atento a lo que sucedía en el gran comedor, a diferencia de sus compañeros que se dedicaban a comer sin prestar atención casi a lo que sucedía con los alumnos. Ese tipo de observación le sirvió para detener una pelea entre un Slytherin y un Gryffindor, los gemelos Weasley y Pansy, luego de que ellos hubieran intercambiado varias palabras antes de intentar sacar sus varitas. Snape estaba a su lado regañando a su serpiente y a los gemelos, dándole detención a ambos esa misma noche. Harry volvió a la realidad cuando notó que alguien lo llamaba. «Señor Snape», llamó el profesor. Harry parpadeó y enfocó la vista en su jefe de casa. «Sí, señor». «Veo que mi clase le parece muy aburrida», comentó Severus con una mueca. Harry frunció el ceño, no le parecía aburrida. Él ya había terminado su poción hace rato. «No me parece aburrida, señor», respondió de forma petulante el niño, «ya la terminé hace rato». Severus frunció el ceño aún más y miró dentro del caldero de su serpiente. «A no ser que crea que la poción es invisible, usted, señor Snape, no terminó la poción». Harry sintió la rabia recorrer su cuerpo. ¿Por qué le estaba mintiendo? Él la había terminado. Antes de que pudiera pensar en qué decir, su boca se hizo cargo. «Bueno, veo que la edad lo está afectando, profesor, porque a no ser que sea ciego mi poción está hecha». Harry miró dentro del caldero para notar que efectivamente, y como decía su jefe de casa, no había nada dentro. ¿Cómo era posible? Él la había hecho, ¿verdad? Había llegado a la clase y buscado los ingredientes y comenzado a hacerla. Harry sintió un codazo y miró a Draco que señalaba algo en la mesa. Harry siguió su seña y encontró para su consternación los ingredientes intactos en su mesa de trabajo. Lo que significaba que realmente no había empezado su poción. Harry levantó la vista y miró el reloj que había en la pared del aula de pociones. Era casi la hora de terminar la clase y todos habían logrado hacer su poción, excepto Neville, claro. El niño pequeño sintió como alguien le clavaba la mirada furioso, levantó la vista para ver a su padre / jefe de casa y profesor mirándolo furioso. «Detención, señor Snape, mañana en la mañana». Snape acercó su rostro a su serpiente más pequeña. «Aprenderá a respetar a sus mayores». Harry asintió y tragó saliva mirando con aprensión a su padre. ¿Y si utilizaba los mismos métodos para castigarlo que su tío Vernon? Tal vez le gustaba usar un cinturón. ¿Una correa de perro? Desde que había ingresado a Hogwarts se había dado cuenta que los magos y brujas eran muy anticuados con algunas cosas, como usar velas en vez de lámparas comunes como los muggles, plumas en vez de lapiceras, usaban búhos y lechuzas en vez de un teléfono celular. Harry vio como su profesor se alejaba de su estación de trabajo sin mirar atrás, bajó su vista hacia su escritorio y sintió un apretón de hombro que su amigo Draco le dedicó. Harry observó a Hermione que lo miraba desde su lugar con un ceño fruncido, negó con la cabeza y cuando Snape dio por terminada su clase Harry guardó todo corriendo y salió de la clase a toda prisa. Draco corrió tras él y lo alcanzó en la sala común. «Harry, ¿estás bien?» Harry asintió con la cabeza sin notar que su mano temblaba ligeramente. Draco lo notó y no dijo nada. Harry se puso su mochila al hombro y subió a su habitación sin notar la mirada de sospecha de Draco Malfoy. Una vez que Harry se durmió, Draco entró en la habitación que compartían con él, y lentamente se acercó a su amigo. Tratando de no hacer ningún ruido tomó la mano de su amigo y lentamente subió la manga del camisón de Harry Evans. No pudo evitar el jadeo de sorpresa al ver las manchas oscuras que recubrían el brazo de su amigo, eran de diferentes formas y colores. Draco acercó su mano al brazo herido de su amigo. Pegó un pequeño grito nada masculino al sentir como algo lo mordía y saca su mano de golpe. Harry se despertó sobresaltado. «No me hagas daño», gritó Harry al despertar. Draco miró a su amigo que le corrían lágrimas por sus mejillas y al perro negro que aún tenía su manga agarrada en su hocico, mientras veía al niño en la cama llorar.
La mente de Draco comenzó a funcionar nuevamente luego del susto que se llevó. Tal vez podía ayudar a Severus a conocer un poco de su hijo, tal vez Severus podía sacar a Harry de la casa donde vivía actualmente, pero para eso debía Harry confesar que sus familiares no lo trataban bien. ¿El ministerio aceptaría la evidencia de abuso de un animago transformado? ¿O debía ser humano al 100%? Draco salió de sus pensamientos cuando el perro clavó sus ojos marrones en él, y pudo jurar escuchar un pensamiento. Lo sé. Draco parpadeó y asintió murmurando haz algo. El perro le mostró los dientes y parecía ofendido de la insinuación de la persona frente a él. Draco rodó los ojos y se giró hacia su amigo que trataba de calmarse sin mucho éxito. ¿Qué te preocupa, Harry? El niño de 11 años se limpió sus lágrimas con su manga y miró a Malfoy triste. ¿Qué tipos de castigos habitualmente usa el profesor Snape en sus detenciones? Draco notó el miedo en la voz de su amigo, y sabía por experiencia de otros Slytherins abusados a por qué era. Harry tenía miedo de los métodos de castigo de Severus, o que fueran los mismos que el de sus familiares. Draco se sentó en la cama de su compañero y sonrió. ¿Sabes? Seth no es malvado ni utiliza a sus alumnos como ingredientes de pociones en sus detenciones. Se rió Draco. Aunque no lo creas, Severus ha estudiado mucho sobre niños, cómo tratarlos, métodos de crianza, castigos, psicóloga infantil. Tiene muchos libros de esos, ¿Sabe cómo, tratarnos adecuadamente? A Harry le dio la sensación de que Draco estaba recitando algo que había escuchado decir a alguien. Sin embargo, parecía tan confiado en lo que decía que logró transmitir su confianza a él. Harry sonrió a Draco y se apoyó en su almohada. Entiendo. Gracias. Draco sonrió y se acomodó en la cama al lado de Harry. Te haré compañía, ¿te parece? Severus hacía lo mismo por mí cuando era pequeño y tenía pesadillas. Me dejaba dormir con él y me ayudaba mucho. Harry quedó mirando a Draco por unos segundos, haciendo sentir a este último incómodo. Si te molesta puedo irme, sugirió Draco inclinándose para irse. Harry lo detuvo. Está bien, gracias. Ambos niños se acomodaron juntos y pronto se quedaron dormidos. El gran perro negro observó a los niños dormir por varios minutos antes de volver a su forma humana nuevamente. Severus acomodó las mantas para que cubriera a ambos niños y depositó un beso en la frente de cada uno, quitando un poco del cabello del rostro de su hijo con una sonrisa. Severus salió de la habitación y una lágrima corrió por su rostro. Su hijo le tenía miedo. Capítulo 11. Harry se sentó en su cama tratando de sacarse el rastro de sueño que aún quedaba en su mente. Mientras bostezaba por enésima vez desde que se despertó, logró por fin despejarse del sueño. Dando un vistazo hacia la habitación, notó que sus amigos y compañeros aún seguían dormidos. Extrañado, miró el reloj que había en su mesita de luz, que indicaba que eran las 5 de la mañana. Negando con la cabeza la maldita costumbre que tenía de levantarse temprano, salió de su cama, se puso sus pantuflas y comenzó a vestirse con su uniforme del colegio. Cuando terminó, salió sigilosamente de la habitación saliendo de su sala común. Realmente no tenía un rumbo fijo y como aún estaba oscuro no podía ver hacia dónde se dirigía. Señor Snape, dijo una voz sedosa y suave frente a él. Harry saltó hacia atrás y miró hacia arriba para ver a su profesor de pociones de pie frente a él con las manos cruzadas sobre su pecho. Harry tragó saliva y comenzó a balbucear disculpas sin sentido. Snape lo detuvo con un movimiento de su mano. Señor Evans, tenemos que hablar. Severus se hizo a un lado dejando pasar a su hijo. Harry se adentró en lo que le pareció el mismo infierno, donde encontró animales disecados, frascos con partes de animales y personas dentro, y un sinfín de cosas que Harry prefirió no seguir viendo ya que le daban náuseas. Snape notó esto y como el niño movía sus manos nerviosamente, tratando de aliviar la tensión de su hijo, decidió hablar. Señor Snape, ¿le gustaría un vaso de leche? Ofreció Severus sentados en el escritorio. Harry miró a su padre con confusión. ¿No estaba aquí para la detención? Severus sonrió. Tranquilo, Harry, no estás aquí para tu detención, tranquilizó Severus, aunque no toleraré esa falta de respeto en ningún alumno. Y menos de mi propio hijo, ¿entendido? Harry asintió mirando hacia abajo desde que había entrado a la oficina de su padre. No se atrevía a mirarlo a los ojos, y menos con las últimas palabras que había dicho, ya que sonaba muy enojado y Vernon siempre le había dicho que nunca debía mirar a un adulto a los ojos. La mirada de Severus brilló peligrosamente al escuchar los pensamientos de su hijo. Se encargaría personalmente de esa escoria humana que se hacía llamar Vernon.
Decidiendo dejar en claro las cosas con su hijo, se levantó de su asiento y se acercó al niño demasiado pequeño para su edad, agachándose frente a él tomó entre sus manos las de su hijo. Harry, escúchame, yo no soy tu tío, ni jamás usaría los métodos de castigo que esa persona usó contigo, ya que eso se considera abuso, ¿entiendes? Preguntó Severus mirando a su hijo que se veía sorprendido. Sí, Harry, sé que tus tíos no te tratan bien. Por eso quiero que sepas que en mis detenciones no son como la de otros maestros de esta escuela. Como bien te comentaron el primer día que ingresaste aquí, mi forma de castigar es diferente. Algunos alumnos podrían llamarlo humillante. ¿Recuerdas cuál dije que era el primer día de clase? Harry arrugó la frente en concentración. Luego de unos segundos miró a su profesor, MMH. ¿Tiempo en la esquina? Si se me permite preguntar, ¿por qué lo usas? Es raro ver a alguien de 17 años parado en una esquina. Severus se rió y Harry le devolvió la sonrisa. Tal vez no lo entiendas ahora, Harry, pero los castigos no se basan en hacer sufrir a los niños, sino en hacerles entender lo que hicieron mal, y si explicarles no funciona hay otros métodos. En mi caso en particular prefiero el llamado tiempo fuera, y no importa la edad que tengas, te daré un momento para que puedas pensar en lo que hiciste, y lo más importante que puedas tranquilizarte para poder hablar de tu comportamiento luego de que salgas de tu castigo, más tranquilo y con otro enfoque diferente a que si no hubiera utilizado este castigo. ¿Me hago entender, Harry? Harry asintió y Severus pudo ver que realmente su hijo no había entendido el trasfondo de sus palabras. Sin embargo no se sorprendió ya que tenía delante un niño de 11 años que fue abusado durante su corto tiempo de vida. Harry no entendía este tipo de métodos ya que toda su vida había aprendido a que castigo era igual a dolor insoportable. Con una mueca de desprecio total al pensar en los tíos maternos de su hijo, se giró y le hizo una seña a su hijo para que lo siguiera. Una puerta apareció delante del pocionista y este se giró hacia su hijo. Dame tu mano, Harry. El niño hizo lo que le dijeron y Snape colocó la mano de su hijo en la perilla de la puerta. Sonrió al escuchar la sonrisilla de su hijo, al sentir la magia reconociéndolo como su hijo. Si Harry quería entrar en sus habitaciones privadas, la puerta lo reconocería como su descendiente y lo dejaría pasar. Cuando la puerta se abrió, ambos magos entraron y Severus no pudo evitar reírse ligeramente ante la expresión de su hijo. ¿Qué te parece? Pensé que tal vez necesitaba un cambio de color, opinó Snape yendo a sentarse en el sillón. Harry sonrió. Me encanta. Bien, dijo Severus dejando su varita en la mesa frente a él. ¿Qué tal si empezamos con tu castigo? Harry asintió y se dio la vuelta para dirigirse hacia una de las esquinas de la sala de estar de su padre, pero una mano la detuvo. Eso será luego, primero quiero hablar contigo sobre lo que sucedió ayer en mi clase de pociones. Harry asintió y se sentó en el sillón frente a su padre esperando que iniciara la conversación. Snape decidió ser directo. Me gustaría saber por qué no hiciste nada en mi clase. ¿No sabías qué había que hacer? ¿No entendiste la tarea? ¿O qué pasó? Harry se sonrojó y miró hacia abajo. ¿Realmente tenía la valentía de decirle a su padre lo que estaba pensando? ¿Lo odiaría si se lo dijera? Aunque realmente no era nada malo, solo estaba contabilizando las cosas buenas que su padre había hecho desde que había ingresado a Hogwarts, cosas que no había visto hacer a otro profesor y que debían hacer para mantener la seguridad de los alumnos, pero al parecer solo al profesor Snape parecía importarle este pequeño gran detalle. Harry volvió a la realidad y luego de un largo suspiro comenzó a explicar el por qué estuvo tan distraído en la clase de pociones de ayer. Contó todo. Lo que Malfoy le dijo, lo que él había observado en los días que llevaba en Hogwarts y por sobre todo elogiar a su padre por ser tan atento. Harry sabía de primera mano lo que era la irresponsabilidad de un adulto que se supone que debía cuidarte, y sí, los profesores te cuidaban en el castillo, pero solo hacían algo cuando la situación se salía de control, como cuando dos alumnos se hechizaban hasta intentar matarse. Sin embargo, deben hacer lo que hacía su padre, estar más atentos a lo que sucedía a su alrededor y cortar el problema de raíz desde mucho antes de que se iniciara la discusión o altercado. Severus sintió algo cálido recorrer su pecho cuando escuchó a su hijo recitar esas palabras, no porque estuviera hablando bien de él, sino porque su hijo era increíblemente maduro para su edad. Aunque una parte de él estaba furioso, Harry debía ser un niño de 11 años normal, no andar analizando los comportamientos de los adultos a su alrededor y en los cuales debería confiar. Severus elogió a su hijo por algunos minutos y se hizo una nota mental para hacerlo más seguido. Una vez terminada la charla, dirigió a su hijo hacia la esquina y lo dejó allí con la orden de pensar de qué forma podía haberle respondido adecuadamente cuando preguntó por qué no había hecho la poción.
A Harry le encantó la sección de abrazos que hubo al final de su castigo capítulo 12. Diciembre había llegado con rapidez y así había transcurrido hasta que solo quedaba un día para el inicio de las vacaciones de Navidad. Los jefes de casa habían pasado con una lista que entregaron a sus respectivos estudiantes, para que estos se anotaran en el caso de que quisieran quedarse en Hogwarts por alguna razón. Todos en la sala común de Slytherin se iban a sus respectivas casas, ya que no solo sus padres los esperaban para celebrar las fiestas con sus familiares, sino también porque querían pasar tiempo con ellos en familia. Harry estaba parado frente a la cartelera de su sala común, observando la lista que actualmente estaba vacía. ¿Debía anotarse? Sabía que los Dursley lo matarían si llegaba a su casa en plena vacaciones, ya podía imaginarse a Petunia gritando que había arruinado sus preciosas vacaciones en familia, y como los planes de su querido y adorado hijo Dudley habían sido estropeados por su sola presencia. Harry se estremeció al imaginar lo que le haría Vernon si siquiera pensaba en poner un pie en esa casa antes de que terminara el tiempo escolar. «Harry», llamó Draco a su amigo. Harry parpadeó y se giró hacia el rubio. «¿Estás bien?» Harry asintió y volvió a mirar hacia la lista. No quería anotarse ni que le tuvieran lástima por ser el único que se quedaría en el castillo de la Casa de las Serpientes. Draco pareció comprender lo que le sucedía a su amigo. «Harry, no importa si eres la única serpiente que se queda. Tienes a Hermione y Neville para hacerte compañía». Harry miró hacia abajo y trató de no llorar. Ellos le habían comentado hace varios días que se irían a celebrar las fiestas con sus familiares, por lo tanto no podrían acompañarlo en el castillo. Draco sonrió tristemente a su amigo. «Lo siento, Harry». Harry apretó sus puños, odiaba que la gente usara ese tono de lástima con él. Lo habían usado sus vecinos en Private Drive cuando lo veían por las calles con ropa de segunda mano. Era horrible. Se giró hacia Draco y lo enfrentó. «No necesito tu lástima». Y dicho eso salió corriendo de la sala común sin una dirección fija en mente. Corrió y corrió por los pasillos del enorme castillo que era Hogwarts. Una vez que las piernas de Harry no pudieron sostenerlo más, cayó al suelo. Pero en vez de caer en un suelo duro como era la piedra con la que estaba formado el castillo, cayó en algo suave y esponjoso. Harry miró hacia abajo y prácticamente saltó de su piel. Había caído en una enorme bola de pelos negra. Del susto que se llevó terminó casi 1 metro saltando hacia atrás, mientras miraba atentamente al perro que ni siquiera se había inmutado ante el niño que se había caído encima de él. Harry no apartó la vista del enorme perro, y este clavó sus ojos marrones en el niño, y Harry tuvo la sensación de que el perro podía ver en el fondo de su alma. Hasta que se dio cuenta de que algo cálido y salado recorría sus mejillas. Con una mano se tocó la cara y sintió las lágrimas en su rostro. ¿Cuándo había empezado a llorar? No lo sabía ni se había dado cuenta. El enorme perro que era Cancerbero se levantó y comenzó a limpiar las lágrimas del niño con un poco de ayuda de su abundante pelaje negro. A Harry se le escapó una pequeña risita ante las cosquillas que le generaba el abundante pelaje de Cancerbero. El perro movió su cola al escuchar al niño reír. Harry se sentó en el suelo y palmeó a su lado el suelo. El perro lo miró por unos segundos antes de tomar asiento a su lado. Ambos estuvieron haciéndose compañía por algunos minutos antes de que el niño pequeño comenzara a hablar al perro, como solía hacer cuando se encontraba con él. Todos en mi casa se van con sus familiares, soy el único que pienso quedarme en el castillo. Sin embargo, no quiero poner mi nombre en la lista que el profesor Snape nos dejó. 77 K7 3K. Luego de un caótico primer año, Harry Potter está deseoso de regresar a Hogwarts para su segundo año, aprender cosas nuevas, pasar más tiempo con sus nuevos amigos, y 194 K18 5K. Severus Snape escucha una conversación del trío de oro que lo deja preocupado e intrigado. Por eso decide espiar al niño que vivió y descubrir lo que verdaderamente ocurre. 469 K46 2K. Harry ha entrado en su herencia. Ahora no solo debe lidiar con ser el niño que vivió, sino también con nuevos instintos, sentimientos, una nueva vida y un nuevo guardián. 202 K23 2K. Severus odiaba a James, y este a él. Lo único recíproco que tenían. Todos sabían que eran enemigos desde su primer año, todo por el enamoramiento que tenía el Gryffindor. 74 2K6 5K. Harry ha tomado su decisión final, pero ¿y si la muerte y Fate no estuvieran de acuerdo con esta decisión? ¿Y si ahora ya no hubiera marcha atrás? Secuela de
Retorno a la 160K19, 4K. Creo que muchos conocemos a Tobias Snape, el padre de mierda que tuvo nuestro querido profesor gruñón, Severus Snape. Muchos somos los que deseamos matarlo y descuartiza. 403K35, 2K. Un accidente en pociones deja a Harry convertido en un bebé y Dumbledore no tiene mejor idea que poner al bebé Harry al cuidado de un malhumorado Severus Snape. El perro movió sus orejas y miró al niño con curiosidad. No quiero que sientan lástima por mí. El perro chocó suavemente su enorme cabeza en el brazo del niño, parecía estar dándole ánimos. Harry sonrió y acarició el enorme perro negro que estaba a su lado. ¿Evans? Una voz resonó en el bosque prohibido. Harry miró en dirección hacia el espeso bosque, no había nada ni nadie allí. Sin embargo, Cancerbero se levantó de golpe y se colocó frente al niño pequeño, mientras gruñía hacia algo que al parecer solo podía ver él. Harry frunció el ceño, no necesitaba que el perro lo protegiera. ¿Quién eres?, dijo Harry saliendo detrás del perro y colocándose a su lado. Harry ignoró la mirada de advertencia que el perro le estaba dando. Entre los árboles salió un alumno de séptimo año de la casa Gryffindor. El perro gruñó al ver el león característico de la casa de Gryffindor. ¿Qué haces con este perro?, preguntó el alumno. Harry se encogió de hombros. Lo encontré una vez, me ayudó. Es bueno. El joven de 17 años lo miró como si estuviera completamente loco. Harry lo miró con curiosidad. El niño mayor rodó los ojos y frunció el ceño, señalando al perro que parecía tenso y expectante ante sus movimientos. Este perro es especial, Evans. En Hogwarts es conocido por ser reservado, protector y con un carácter difícil. ¿Hay una razón por la que nadie se acerca a él, porque es malo? No. Porque este perro es. Harry saltó ante el enorme ladrido que profirió Cancerbero, haciendo que el estudiante mayor cayera al suelo del susto. El perro se acercó al estudiante que aún estaba acostado en el piso mostrando sus dientes. El estudiante retrocedió con miedo. Está bien, está bien. No diré nada, lo siento. Creí que él debe saber esto. Si aún era posible eso, el perro mostró aún más sus dientes en una clara amenaza. El estudiante retrocedió aún más y asintió con su cabeza en silencio. Harry corrió en dirección hacia el león y se colocó entre medio del enorme perro y el estudiante que estaba en el suelo. Ya fue suficiente. Deja de asustarlo. No es divertido. Aléjate, gritó Harry furioso. Odiaba los matones, y este perro le recordaba a Dudley. El estudiante no había hecho nada y el perro había decidido casi atacarlo sin ninguna razón. El enorme perro clavó sus ojos en el niño y muy lentamente fue bajando la intensidad de su gruñido hasta que dejó de gruñir completamente. Harry se giró en dirección hacia el estudiante, que lo miraba asombrado. ¿Qué? El estudiante mayor tardó unos segundos en salir de su estupor antes de pararse. Miró entre el perro y el niño varias veces. ¿Sabes, Evans? Tienes mucha suerte. Este perro de aquí, jamás en los años que ha estado en Hogwarts, se ha dejado acariciar ni mucho menos regañar por un estudiante. El niño pelinegro miró al perro con una mirada extraña que Harry no entendió. Muchas chicas han intentado tocarlo, pero han sido severamente reprendidas por Cancerbero. Nunca tuvo una actitud agresiva con nadie, y siempre está dispuesto a proteger a los estudiantes. Parece que tú, eres especial para él. Nunca lo había visto tan apegado y protector con un estudiante. Hasta que llegaste tú. Harry sintió una oleada de algo extraño. No sabía qué era, pero por primera vez en sus 11 años de vida se sentía bien que alguien, aunque fuera un animal, un perro, lo prefiriera ante cualquier cosa. El alumno de último año pasó junto a ellos, y saltó hacia atrás cuando Cancerbero lanzó una mordida al aire haciendo que casi se cayera al suelo. El estudiante se sacudió el polvo y se dirigió hacia el castillo para una última cena en él. Harry lo vio irse hasta que desapareció dentro del castillo. Señor Snape, llamó una voz sedosa detrás del niño. Harry saltó hacia atrás del susto. Sígame. Harry siguió a su padre hasta los confines de su mazmorras. Algunos cuadros saludaron al niño pequeño, y algunas serpientes sisearon a modo de saludo. Severus abrió su oficina e invitó a Harry a ir hacia sus habitaciones privadas. Una vez que se sentaron y hubieron pedido al elfo doméstico del pocionista que trajera algún refrigerio, Snape se dispuso a observar a su hijo. Severus no estaba seguro si quería que su hijo pasara las vacaciones en sus habitaciones. No quería que el niño se apegara mucho a él. Sin embargo, no quería que su pequeño pasara solo en las fiestas. Sabía lo que se sentía eso, y no se lo deseaba a nadie. Harry, quería hacerte una propuesta. Sin embargo, tienes el total derecho de negarte a hacerlo, ¿está claro?
Harry asintió. Severus abrió y cerró su boca varias veces, parecía tratar de decir algo y no le salían las palabras. Señor. Severus cerró su boca y suspiró aparentemente derrotado. ¿Te gustaría quedarte conmigo estas vacaciones? Harry parpadeó sorprendido. Su padre, Severus Snape, lo estaba invitando a quedarse con él en las vacaciones. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su tiempo libre por él? Mientras Harry se debatía entre aceptar o no la propuesta, Snape rogaba interiormente porque el niño no aceptara. No quería hacerle más daño del que ya le había hecho en sus 11 años de vida. Lo más seguro es que el niño no aceptará quedarse con él. No lo conocía. Para Harry él era un completo extraño y griega. Sí, acepto. ¿Qué? Capítulo 13. Los estudiantes habían ingresado al expreso de Hogwarts temprano en la mañana. Se habían despertado temprano para aprovechar a estar los últimos minutos que quedaban para estar con sus amigos. Algunos de ellos hacían planes para verse en las vacaciones con sus familias. Otros simplemente buscaban una forma de distraerse antes de que el expreso de Hogwarts los viniera a buscar. Una vez que todos los estudiantes habían desayunado, fueron en busca de sus valijas y abordaron el tren. Draco, Hermione y Neville se habían apartado de la entrada del castillo hacia un lugar más privado. Lo siento, Harry, intenté convencer a mis padres para que tú también pudieras venir, pero aunque quisieron no pudieron, se disculpó Hermione. Dijeron que debían comunicarse con tus tíos, y. Dadas las circunstancias con el profesor Snape, pensé que. Harry paró con su amiga con un movimiento de su mano. Está bien, Hermione. Harry le sonrió a su amiga. El profesor Snape me ha invitado a pasar las vacaciones con él. Los ojos grises de Draco brillaron. Hermione sonrió y Neville asintió de acuerdo. Harry frunció el ceño ante las reacciones de sus amigos. ¿Qué? Si era posible hacer que la sonrisa de Hermione y los ojos de Draco brillaran aún más, ese comentario lo hizo. ¿No lo entiendes? Tienes la oportunidad de llevarte bien con él. Digo, de construir una relación con tu padre. Exclamó Hermione emocionada. Draco asintió. El tío Seth es bueno, ya te lo he dicho. Y él está tratando de construir una relación contigo. Harry los miró fijamente. No estaba seguro del todo con respecto a su padre. Quería una relación tanto como ninguna. Era confuso y ahora que se iba a quedar a solas con su padre iba a hacer todo aún más complicado. Harry parpadeó y enfocó su vista en Hermione. Nos tenemos que ir. Disfruta tus vacaciones con tu padre. Te escribiremos. Y dicho esto, Hermione y Neville corrieron hacia el tren que la esperaba para que abordara. Draco y Harry los saludaron mientras el tren daba la vuelta alrededor de una colina y desaparecía. Draco miró a su amigo que parecía pensativo mirando hacia el castillo. Sabía cuánto le costaba a Harry estar a solas con Snape y más siendo su padre. Pero valoraba mucho el hecho de que ambos intentaran llevarse bien entre ellos. Necesitaban conocerse y entablar una relación. Relación que debieron haber tenido desde el nacimiento de Harry. Sin embargo, no pensaba dejarlos solos. Iba a ayudar en lo que pudiera a su tío favorito y su nuevo amigo. Solo debía buscar la forma de ayudarlos sin meterse directamente. Volviendo a la realidad, le hizo un gesto al niño más pequeño a que lo siguiera. Por el camino hablaron de lo que haría Draco en sus vacaciones. El heredero Malfoy le contó que sus padres tenían toda la semana planeada antes de que llegara. Irían a visitar a unos conocidos bastante influyentes y luego volverían a Malfoy Manor 2 días después de pasada la Navidad. Mientras Draco contaba eso, Harry no pudo evitar sentirse celoso, recordando cómo los Dursley llevaban a su hijo Dudley de vacaciones a miles de lugares en sus vacaciones. Él también quería eso. Pero no se lo iba a pedir a Severus Snape. Él era profesor y necesitaba estar en el castillo para cuidarlo. Eso, y seguramente tuviera ensayos, tareas y cosas más importantes que hacer que llevar a su hijo de paseo. Una vez que llegaron al castillo, Draco y Harry se dirigieron hacia las mazmorras, donde encontraron a Severus Snape en su oficina corrigiendo ensayos. Les hizo un ademán de que entrarán y luego de unos segundos hizo desaparecer los pergaminos, tinteros y su pluma. Se giró hacia sus alumnos. Dragón, te esperan tus padres en tu casa. Ve por Flo, ordenó Snape con una sonrisa. Draco asintió y corrió a darle un abrazo a su padrino y tío honorario. Snape le devolvió el abrazo y notó como su hijo Harry les lanzaba una mirada extraña. Una vez que Draco se había ido por Flo, Snape se giró hacia su hijo inseguro. 3K y luego de un caótico primer año, Harry Potter está deseoso de regresar a Hogwarts para su segundo año, aprender cosas nuevas, pasar más tiempo con sus nuevos amigos, y 194K 5K Severus Snape escucha una conversación del trío de oro que lo deja preocupado e intrigado.
Por eso decide espiar al niño que vivió y descubrir lo que verdaderamente ocurre. 469K46, 2K Harry ha entrado en su herencia. Ahora no solo debe lidiar con ser el niño que vivió, sino también con nuevos instintos, sentimientos, una nueva vida y un nuevo guardián. 202K23, 2K Severus odiaba a James, y este a él. Lo único recíproco que tenían. Todos sabían que eran enemigos desde su primer año, todo por el enamoramiento que tenía el Gryffindor. 74, 2K6, 5K Harry ha tomado su decisión final, pero ¿y si la muerte y Fate no estuvieran de acuerdo con esta decisión? ¿Y si ahora ya no hubiera marcha atrás? Secuela de Retorno a la 160K19, 4K. Creo que muchos conocemos a Tobias Snape, el padre de mierda que tuvo nuestro querido profesor gruñón, Severus Snape. Muchos somos los que deseamos matarlo y descuartiza. 403K35, 2K. Un accidente en pociones deja a Harry convertido en un bebé y Dumbledore no tiene mejor idea que poner al bebé Harry al cuidado de un malhumorado Severus Snape. ¿Prefieres quedarte en la sala común de Slytherin o te gustaría una habitación en mis habitaciones privadas? Severus notó cómo el niño abría los ojos sorprendido. Sonriendo un poco esperó la respuesta del niño. No quería obligar al niño a hacer nada que no quisiera. Y ya que no se conocían mucho y prefirió que fuera él que eligiera dónde quedarse. Notó al niño pensar unos segundos antes de responder, Yo, en la sala común, si no le molesta, respondió Harry dudoso. No quería hacer enojar a su padre. Severus hizo un gesto con la mano, dando a entender que no importaba y se dirigió al sillón. Harry lo siguió notando por primera vez las habitaciones privadas del profesor. Actualmente estaban en la sala de estar de su padre, las paredes estaban cubiertas de estantes para libros, que estaban completamente repletas de ellos, tanto que no se veía el color de la pared de fondo. Había un sillón, dos butacas individuales y una chimenea enfrente. La cocina estaba a la derecha y había un pasillo a la izquierda donde Harry supuso que estaban las habitaciones. Por lo demás era una habitación chica pero muy cómoda. Harry volvió su vista hacia su padre que lo miraba un poco divertido. Harry tuvo la necesidad de explicarse. Es acogedor señor, dijo Harry sonrojándose. Severus arqueó una ceja divertido. Me alegro Harry que te gusten nuestros aposentos, exclamó Severus con una sonrisa. Harry parpadeó sorprendido. ¿Acaso su padre había dicho nuestros? ¿Qué? ¿Qué quieres decir señor? Severus se maldijo a sí mismo, no quería que el niño se asustara si apresuraba demasiado las cosas. Verás Harry, me gustaría poder tener una relación contigo como tu padre. Sin embargo, no quiero apresurar las cosas contigo. Sé que no nos conocemos, pero me gustaría aprovechar estas vacaciones que tenemos para conocerte mejor. Snape hizo una pausa en su discurso y luego añadió, no puedo prometerte ser un padre ejemplar Harry, tengo antecedentes en mi familia que me dicen que jamás lo sería, pero quiero intentarlo, si me permites. Severus repentinamente se puso nervioso, ¿y si Harry no aceptaba su propuesta? ¿Qué posibilidades tenía de que el niño, su hijo siendo tan desconfiado de los adultos, confiara en él? Snape notó cómo Harry estaba procesando la información, y eso lo hizo sentirse cada vez más nervioso. Luego de unos minutos insoportables el niño levantó la vista hacia él, parecía consternado y a Severus se le estrujo el corazón. Señor, yo puedo. Debo irme. Harry se levantó del sillón y salió por la puerta sin mirar atrás, dejando a su padre sentado en su respectivo asiento luciendo muy dolido. Las horas pasaron y Severus notó que Harry no había ido a almorzar al gran comedor como debía. Le estaba dando tiempo para procesar la información que le había dado, pero no iba a aceptar que se salteara las comidas cuando estaba tan flaco y mal alimentado, que el niño era tan bajo como lo sería alguien de 6 años. Snape se levantó de su asiento en donde estaba almorzando con sus colegas y salió del gran comedor en busca de su hijo. Bajó las escaleras sin hacer el más mínimo ruido y se dirigió hacia la sala común de Slytherin, donde el cuadro de la enorme serpiente alada lo dejó entrar. Cruzó la sala común y cuando estaba a punto de subir las escaleras para dirigirse a la habitación de su serpiente, un quejido lo hizo detenerse. Venía del cuarto de Harry. Sin pensarlo corrió el tramo que le quedaba y entró de golpe al cuarto de su hijo. Lo encontró en su cama, retorciéndose entre sueños, evidentemente era una pesadilla. Se acercó al niño y se sentó en su cama. Por favor, no me dejes, no, papá no me quiere, mami no te vayas. La mirada de Severus pasó de una de preocupación a una dolida en segundos. Pero no tenía tiempo de sumergirse en el dolor de que su hijo pensara que no lo quería, debía despertarlo. Harry.
Despierta, es solo un sueño, dijo Snape sacudiendo el hombro del niño, pero el niño ni se inmutó, solo siguió solozando entre sueños y retorciéndose en su cama. Severus siguió intentando despertar a su hijo en vano. Cuando ya no supo qué más hacer, se sintió un poco tonto. ¿Qué tan difícil sería despertar a un niño de 11 años? ¿Qué podía hacer? Como si alguien le hubiera susurrado qué hacer, sus brazos se movieron por sí solos y agarró al niño y lo depositó entre sus brazos. Acomodó recostado a su hijo en unos de sus brazos y comenzó a mecerse suavemente, mientras susurraba palabras tranquilizadoras. Estuvo así durante al menos 10 minutos hasta que Harry poco a poco fue abriendo los ojos. Severus notó como aún la mirada de su hijo estaba confundida y tenía rastros de sueño, no estaba despertó del todo, mami. El corazón de Severus se estrujó, no niño, soy tu papá, susurró Severus pasando una mano por la cabellera de su hijo, papá, a Severus se le estrujó el corazón por tercera vez ese día. El dolor en las palabras de su hijo lo hirieron. Sin embargo volvió a mecerse mientras observaba cómo su hijo se quedaba dormido nuevamente. Sin embargo no lo depositó en su cama, se acomodó en ella con Harry en sus brazos aún dormido, mientras miraba a la nada pensativo. Tenía que encontrar una forma de que su hijo confiara en él. Capítulo 14. Harry se tiró boca arriba sobre su cama. Habían pasado 2 días desde el inicio de las vacaciones, y no había encontrado nada para hacer en verdad. Lo único que había hecho fue ayudar a la profesora McGonagall a limpiar su oficina y salón de clases, a la profesora Sprout en el invernadero a cuidar sus plantas, a Filius a reorganizar algunos libros en su oficina, y por último a Dumbledore que lo único que habían hecho fue sentarse a beber té, mientras Harry escuchaba al viejo mago hablar sobre su padre. Gracias a esto Harry había podido conocer más al hombre de lo que jamás pensó. Severus había sufrido mucho. Y aún así estaba dispuesto a confiar en la gente nuevamente. Era asombroso. Este dato de su padre lo había hecho pensar algunas cosas. Pero por sobre todo, si su padre a pesar de la vida que había llevado, podía confiar en la gente, ¿por qué él no podría? Era consciente que no confiaba en los adultos, estos nunca le habían dado razones para hacerlo, y por eso le costaba tanto. Pero Snape, su padre, murciélago de las mazmorras y el profesor más severo de todo el castillo, le había dado razones para confiar en él. Desde que se había quedado en la sala común, Severus había venido cada mañana a saludarlo, e ir juntos a desayunar al gran comedor, o si no usaban una mesa de la sala común de Slytherin para desayunar juntos. Luego lo dejaba solo por algunas horas, y volvía al atardecer para jugar ajedrez juntos o desearle buenas noches, incluso a veces se sentaba en su cama a leerle algún libro. Harry clavó su vista en un punto fijo en la pared, Severus estaba haciendo todo lo posible para llevarse bien con él, sin embargo había algo dentro de él que lo impulsaba a conocer a su padre. Ya que siempre era este último el que iniciaba las conversaciones y Harry respondía en monosílabos. Decidido, Harry se levantó de su cama y salió de la sala común hacia la oficina de su padre. Cuando llegó a la puerta dudó unos segundos antes de escuchar una voz, adelante Harry parpadeó sorprendido y abrió la puerta. Dentro estaba Severus sentado en su escritorio con miles de papeles alrededor de él. Entró lentamente temiendo que su padre lo echara de su oficina ya que parecía estar bastante ocupado. Sin embargo con un ademán de su mano hizo de paraceer los pergaminos y todo lo que tenía a su alrededor. Harry se paró a una distancia segura y lo miró sin saber qué hacer, Snape lo observó con el ceño fruncido para luego suavizar su mirada y hacerle una seña a su hijo que se sentara frente a él. Harry obedeció. Un silencio incómodo surgió entre ellos, cada uno estaba perdido en sus pensamientos. Harry volvió a la realidad cuando Hedwig se colocó delante de él ululando contenta. «Hola niña», dijo Harry con una sonrisa acariciando las bellas plumas de su amiga Hedwig Ululo y le mordisqueó un dedo afectuosamente. Harry se rió. «¿Qué haces aquí abajo? Creí que estarías en la lechucería». Hedwig lo miró como si estuviera loco, ¿cómo alguien como ella podría estar rodeada de cacas y esas cosas? Harry le dedicó una sonrisa. «Ella viene seguido aquí», dijo Snape por primera vez, «es la primera criatura a la que le caigo bien». Luego de Liam mi búho real. Harry miró a su padre sorprendido. «¿Tenía un búho?». Snape sonrió y silbó. Un minuto después un gran búho real apareció volando y se posó frente a su dueño, también ululando contento. «Hola chico», dijo Snape dándole 2 toquecitos al animal frente a él. «¿Conoces a Harry, mi hijo, verdad?». Liam giró su cabeza por completo para mirar directamente al niño que lo miraba atentamente. Sin embargo giró su cabeza hacia Hedwig que lo miraba con suficiencia desde su lugar.
se dio la vuelta y dio un pequeño saltito hacia Harry y Lululo, Edwig y Lululo de vuelta y así Snape y Harry terminaron presenciando toda una conversación de estos dos búhos. Para luego ver cómo ambos partían volando hacia algún lugar en la oficina de Snape. Severus observó cómo el niño miró hacia donde se había ido su lechuza, parecía quererla mucho. Sonrió para sí mismo, tenía el mismo amor por los animales que su madre y su tía. Severus se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta girando para ver a Harry mirarlo con confusión. Hace un día lindo afuera, ¿quieres dar un paseo por los terrenos de Hogwarts? Invitó Snape a su hijo. Harry dudó un poco, ¿los terrenos de Hogwarts? Pero él ya los conocía, había tenido tiempo para explorar con sus amigos. Pero aún así una vocecita en su mente le dijo que este era el profesor Snape, debía conocer mucho mejor los terrenos del castillo. ¿Qué perdía él con ir? Aparte su padre estaba tratando de llevarse bien con él, no podía simplemente seguir siendo terco y arruinar todos sus planes. Eso y le gustaba la idea. Asintió con la cabeza y siguió a su padre fuera de su oficina. Recorrieron los largos pasillos del castillo hasta llegar a las enormes puertas del vestíbulo de entrada, donde encontró a Minerva McGonagall haciendo raros movimientos con su varita. Profesora, llamó Harry con una sonrisa. Minerva dio un pequeño saltito y miró a los dos magos. Harry, Severus, madre, respondió Snape con un asentimiento de cabeza. Madre, exclamó Harry sorprendido aunque luego se cubrió la boca al darse cuenta que lo había dicho en voz alta. Severus y Minerva se rieron, la profesora McGonagall le sonrió a la pequeña serpiente. Severus es mi hijo Harry, le explicó la bruja al niño, por lo tanto eso me convierte en tu abuela. Harry paradero sorprendido, tenía una abuela. Y nada menos que la profesora McGonagall, jefa de la casa Gryffindor. No sabía cómo sentirse al respecto, tenía una mezcla de felicidad y timidez a la vez. Pero pronto esa felicidad se fue. Él era una serpiente, no podía caerle bien a una leona como la bruja que tenía delante. Sus pensamientos debieron reflejarse en su rostro ya que Minerva le sonrió amablemente. Harry, no me importa en qué casa estés, te voy a querer igual que a mi hijo. Se agachó a su altura, sino más. Harry se sonrió y vio cómo Snape rodaba sus ojos divertido. Íbamos afuera a pasar el rato, ¿nos acompañas? Invitó Severus a su madre. La bruja sonrió y negó con la cabeza. No gracias Sef, Snape la fulminó con la mirada, tengo otras cosas que hacer. Diviértanse y dicho esto desapareció tras un pasillo. Harry la vio irse con una sonrisa y siguió a su padre hacia el exterior del castillo. Harry fue guiado hacia el bosque prohibido, caminaron lo que debió ser al menos 10 minutos. Snape redujo la velocidad cuando notó que su hijo le estaba costando respirar, disculpándose sacó del camino unas enormes hojas que estorbaban. Harry jadeó. Estaban en un prado enorme, los árboles estaban llenos de vida, y la llanura se extendía por kilómetros hasta donde la vista no daba. ¿Este era el bosque prohibido? No se parecía en nada. Este no es el bosque prohibido, dijo Snape, es una llanura y campo abierto que hay cerca de Hogwarts, al lado del bosque prohibido. Harry asintió todavía mirando hacia la hermosa vista que tenía enfrente. Severus observó cómo los ojos de su hijo brillaban felizmente. ¿Cómo podía mantener la felicidad en ellos? No estaba seguro de cómo jugar con un niño, ni que Harry pudiera divertirse con él realmente. Sin embargo, conocía a un amigo que seguro Harry disfrutaría estar. Le dijo al niño que podía quedarse aquí al menos 2 horas, y que debía hacer algo, por lo tanto, debía irse por un pequeño tiempo. Dejando claro que no debía salir de este prado por nada del mundo, partió hacia el interior del bosque, diciéndole a Harry que llamaría a un amigo para que pudiera jugar con él. Harry esperó tranquilo sentado debajo de un árbol. Hasta que una cosa húmeda y fría tocó su brazo. El niño saltó del susto y miró lo que tenía delante de él era Cancerbero. El perro ladró y movió su cola felizmente. Cualquier niño hubiera salido corriendo si el enorme perro peludo les hubiera ladrado. Pero Harry sabía, y no sabía por qué, que el enorme can quería jugar. ¿Pero con qué podían jugar? Miró alrededor y a lo lejos encontró una rama lo suficientemente grande para el perro. Era tan grande que tuvo que usar su varita para poder moverla. ¿Quieres jugar, chico? Preguntó Harry con una sonrisa. El perro lo miró fijamente y Harry dudó por un segundo. Pero pronto la sonrisa volvió cuando el perro movió su cola. Harry usó su varita para lanzar la enorme rama y pudo jurar que vio al perro fruncir el ceño y negar con la cabeza antes de salir corriendo tras la rama.
Cancerbero llegó unos minutos después y depositó la rama a los pies del niño que se reía. Las cosas que uno hace por amor, pensó Severus. Capítulo 15, Harry corrió detrás del enorme perro que corría en zigzag delante de él. El niño intentó agarrar al can, pero este esquivó fácilmente y se colocó delante del niño mirándolo fijamente. Harry sonrió y se enderezó de su posición agachada. Tal vez debería cambiar de táctica. De un momento a otro el niño pequeño se dio la vuelta y salió corriendo hacia el bosque prohibido. Cancerbero se quedó inmóvil en su lugar para luego salir corriendo detrás de su cachorro descarrilado. Iba a matarlo. Vio a Harry correr de él riéndose. ¿Cómo se atrevía a reírse cuando le había dicho que no saliera al bosque solo? Los agudos sentidos de Severus en su forma de perro captaron un sonido de pisadas dirigiéndose hacia su hijo. Corrió más rápido y tuvo a Harry en el suelo ladrando fuertemente. Vio a Harry abrir los ojos en shock mientras susurraba unas disculpas. Pero Snape no se detuvo a escuchar sus disculpas. Sus oídos estaban captando cómo las pisadas se acercaban a él a una velocidad rápida. Demasiado rápida para ser de un mago. El pelo de su cuerpo se erizó y su gruñido se hizo más fuerte y más amenazante. Cancerbero se colocó encima del niño pequeño tratando de protegerlo y que nada le pasara. Harry sabiamente se quedó debajo del enorme perro. Podía sentarse tranquilamente y estirar sus piernas debajo del enorme animal. Era raro. Severus por otro lado fijó su mirada a lo lejos en una parte del bosque. Sus ojos pudieron captar una sombra moviéndose a lo lejos. La sombra pareció darse cuenta de que él lo observaba y se lanzó contra el enorme perro en el cual estaba transformado Severus. Snape echó al chico jadear del susto e intentó hacerse una bolita al ver a la enorme sombra que poco a poco tenía forma de lo que parecía ser una bestia grande y peluda. Se parecía a un hombre lobo. De esos que Dudley había visto en la televisión en la casa de su tía Petunia. El corazón de Harry comenzó a latir cada vez con más fuerza contra su pecho y su respiración se iba haciendo cada vez más rápida y errática. Cancerbero se dio cuenta de esto y sin quitar los ojos del hombre lobo que tenía delante empujó a Harry hacia el terreno del castillo donde estaba protegido gracias a Albus Dumbledore. Sin embargo, y una vez que pudo poner a salvo a su hijo, se lanzó hacia el hombre lobo con todas sus fuerzas. Tenía experiencia peleando con estas criaturas, gracias a su etapa de mortífago. Cancerbero se lanzó hacia el cuello del animal y así comenzó una gran pelea. Mientras ambos animales peleaban entre ellos, lanzando mordidas entre ellos, Harry no pudo hacer más nada que observar asombrado como el enorme perro negro trataba de hacer retroceder al hombre lobo pero sin mucho éxito. Harry comenzó a temblar. ¿Y si a Cancerbero le pasaba algo? No podía permitirse perder a un amigo. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, se levantó de golpe e intentó ir hacia donde ambos animales peleaban, pero un escudo se lo impidió. Lo intentó varias veces más pero lo único que logró fue lastimarse al darse contra el escudo una y otra vez. Para su horror vio como el lobo agarró al perro por su cuello y lo estampó contra un árbol, y sin darle tiempo a reaccionar lo sujetó del cuello extendiendo su otra mano llena de garras filosas y largas. Harry cerró sus ojos y lo único que pudo escuchar fue un quejido que salió del enorme perro negro. Jamás se había sentido tan impotente e indefenso en su vida. Tenía que ayudar a su amigo. ¿Pero cómo lo haría? No sabía hacer magia todavía y dudaba que un simple hechizo de levitación asustara al enorme lobo que peleaba con el perro. Harry abrió sus ojos mientras aún caían lágrimas. Tenía que ayudarlo. ¿Pero cómo? Mamá, ayúdame, susurró el niño pequeño. Una brisa extraña hizo volar la capa del niño y una voz lejana y muy suave le susurró: papá sabe cómo defenderse, mi pequeño. El cuerpo de Harry se sacudió bajo el escalofrío que sintió. Una sensación extraña cruzó por su cuerpo. Conocía esa voz. Esa voz dulce y suave que había escuchado en sueños. Era su mamá. Harry se giró en dirección a donde había escuchado a su mamá, pero obviamente no vio nada, principalmente porque era de noche y no se había dado cuenta. Un sonido de dolor lo distrajo y se giró para ver a su padre caer al suelo. Su pelaje negro tenía manchas extrañas por todo su cuerpo, y este parecía temblar constantemente tumbado y muy quieto en el suelo. Harry se estremeció cuando el lobo se giró y clavó sus ojos dorados gruñéndole al niño. Harry se arrastró hacia atrás cuando el lobo se iba acercando a él. La brisa volvió a aparecer y la misma voz suave y melodiosa volvió a hablarle a Harry. Harry. Apunta tu varita al cuello del lobo y di, sectum sempra. Harry no se puso a pensar en que su madre estaba muerta o porque una chica igual a su madre estaba parada a su lado. Simplemente hizo lo que le dijo y en el cuello del lobo apareció varios cortes profundos en su cuello. Comenzó a sangrar y a aullar de dolor antes de caer al suelo aparentemente muerto.
Harry se giró y jadeó al ver a su madre parada a su lado. Con una sonrisa afectuosa se dirigió a su hijo. Ve por papá. Te necesita. Y recuerda, Harry, tu papá te ama y haría lo que fuera por ti. Inclusive daría su vida, y dicho esto la mujer desapareció dejando a Harry con lágrimas en los ojos. ¿Qué tenía que ver su papá con el perro que había peleado con el perro? Harry se giró y jadeó al no ver al perro, sino al profesor de pociones rendido en el suelo cubierto de sangre y sin mover un músculo. No supo qué lo hizo levantarse, pero corrió hacia su padre y se arrodilló frente a él. Papá. Despierta. Por favor. Harry sacudía su cuerpo con la esperanza de que despertara. A pesar de los sentimientos de traición que sentía al saber que su amado perro y amigo era su profesor de pociones, eso no le impidió preocuparse con él. Era lo único que tenía. Con las lágrimas aún brotando de su rostro nunca escuchó los pasos que se acercaba a él. Harry, la voz de Albus Dumbledore, y mientras McGonagall lo distrajo, nos encargaremos de tu papá. Tenemos que volver a Hogwarts. Harry no supo qué pasó a partir de ahí. Su mente estaba borrosa y le impedía recordar qué había sucedido. Cuando se despertó a la mañana siguiente la neblina de su mente aún le impedía recordar qué había pasado. Tardó al menos 2 horas recordar. Cuando lo hizo saltó de su asiento en el gran comedor y corrió a la enfermería. Entró de golpe asustando a Madame Pomfrey. Harry. Regañó la bruja al niño pero no pudo evitar seguir con el regaño al ver el rostro de niño. Lágrimas surcaban su rostro y su mirada estaba fija en el cuerpo de su profesor de pociones. Este estaba tendido sobre una camilla con pilas de vendas alrededor de su cuello, y Madame Pomfrey parecía estar dándole una poción a su padre. Su vista se deslizó hacia la mesa de luz llena de tubitos de pociones vacíos. Debía estar muy mal para necesitar al menos más de 10 pociones. Madame Pomfrey se acercó al niño y le dio un abrazo. Tu padre estará bien, Harry. Solo necesita descansar. Harry dudó de la bruja. Él no se movía. Estaba quieto en su cama y estaba más pálido de lo que nadie podía ser. Él no estaba bien. Y lo sabía. Se estaba muriendo. Harry empujó a la bruja, que se sorprendió y corrió hacia su padre. Justo para ver cómo un espasmo sacude el cuerpo de Severus Snape, para luego quedarse quieto. Los labios de Severus se abrieron y una pequeña bolita azulada y blanca salió de su cuerpo. Papá. El grito de Harry prácticamente hizo temblar las paredes de la enfermería de Hogwarts y a los adultos que allí se encontraban. Pero no hizo nada para evitar que Severus Snape dejara de respirar por completo. Capítulo final 16. Lo único que se escuchaba en la enfermería de Hogwarts eran los sollozos de Harry, que lloraba abrazado del cuerpo inerte de su padre. Los profesores McGonagall y Albus Dumbledore estaban del otro lado de la cama y cada uno tenía rastros de lágrimas en sus rostros. A pesar de los esfuerzos de Madame Pomfrey, Snape no había dado señales de vida. Poppy corría de un lado a otro tratando de encontrar las pociones adecuadas para administrarle a su colega y amigo, pero sus esfuerzos fueron inútiles ya que Snape se negaba a reaccionar a los estímulos que estaba recibiendo. Harry miraba con una vaga esperanza que la mujer lograra revivir a su padre. Tenía mucho por lo cual vivir. Y él aún quería conocerlo. No podía simplemente dejarlo como lo había hecho su madre. Lo necesitaba. Harry fue sacado de sus pensamientos cuando una mano se colocó encima de su hombro sobresaltándolo. Harry, llamó Minerva a su nieto. Dejemos a Poppy trabajar tranquila con tu padre. Estoy segura que logrará buenos resultados si está a solas con él. Harry negó con la cabeza mientras lágrimas corrían por su rostro. No, Minerva le sonrió tristemente al niño. Severus necesita descansar. Harry, no podrá recuperarse si estamos aquí con él. Harry miró a su padre, que cada vez estaba más pálido a cada minuto que pasaba. Minerva tenía razón, debía dejar descansar a su padre, sino ¿cómo mejoraría? Sacando con cuidado sus brazos envueltos del cuello de su padre, se levantó de la silla y siguió a sus abuelos fuera de la enfermería, no sin antes dar un pequeño vistazo a su padre. Una vez fuera siguió a sus profesores hasta la oficina de Dumbledore, donde ambos magos adultos se sentaron detrás del escritorio. Albus le ofreció una gota de limón a su nieto. Harry declinó aún llorando. Un incómodo silencio llenó la habitación por varios minutos, las tres personas perdidas en sus pensamientos hasta que el Fénix de Dumbledore trinó una canción para intentar alegrar el ambiente, sin mucho éxito. Luego de tratar por varios minutos tranquilizar el ambiente, Facles estalló en llamas y desapareció en el aire. Dumbledore sonrió con tristeza a su nieto. Realmente no tenía muchas esperanzas de que su hijo Severus sobreviviera a tal batalla que libró con el hombre lobo. Había recibido graves mordeduras y estas están afectando a todo su sistema.
Sin embargo, no tenía el corazón para decirle a su nieto tal información, sin embargo debía prepararlo para una posible pérdida, la de su padre. Un sollozo lo sacó de sus pensamientos. Albus y Minerva rodearon la mesa y ambos abrazaron al niño que volvía a llorar. No, quiero, papá, muera, sollozó el niño entre hipos y mocos. Tu padre es un hombre increíblemente valiente y fuerte. Minerva no supo cómo continuar, no quería dañar el autoestima del niño más de lo que ya estaba. ¿Qué tal si descansamos un rato y luego podemos ir a visitarlo? Estoy seguro que Poppy nos dejará verlo, señaló Minerva con una sonrisa en su rostro. Harry miró a la bruja esperanzado, podía visitar a su papá. Albus sonrió y pasó una mano por el cabello rebelde de su nieto. Harry permitió que sus abuelos lo llevaran hacia una puerta escondida que había en la oficina del director. La puerta se abrió y Harry hizo una mueca ante los colores chillones y espantosos que decoraban la habitación de lo que supuso que sería de su abuelo Albus. Harry se giró al escuchar la risa de sus profesores. Severus puso la misma expresión cuando entró por primera vez en esta habitación, comentó Minerva mientras retiraba las mantas de la cama. Harry bostezó y se metió en la cama inmediatamente acurrucándose en la mullida almohada. Albus sonrió y Minerva lo volvió a arropar. Con una sonrisa de ambos abuelos y la promesa de que cuando se despertara iría a visitar a su padre, se quedó dormido. Pero sus sueños fueron irregulares, alternando entre pesadillas, sueños oscuros donde veía ojos rojos y una luz verde y más pesadillas. Cuando su mente ya no pudo más, se despertó de golpe, solo para encontrarse en la absoluta obscuridad. Tratando de igualar su respiración y detener el rápido latido de su corazón, buscó a tientas su varita o sus lentes. Su mano tocó sus lentes y se los colocó en su rostro. Se desconcertó un poco cuando no pudo ver nada hasta que recordó que debía encender la luz. Una vez la luz encendida, notó el reloj en la mesa de luz, eran las 6:30 de la mañana. ¿Cuándo había dormido tanto? Levantándose de un golpe, agarró la ropa que encontró a los pies de su cama y se la colocó. Corrió al baño que había en su cuarto y se lavó la cara y los dientes. Tan apurado estaba por ir a ver a su papá, que olvidó que había 2 escalones gruesos que había que bajar, por lo tanto terminó estampado contra el suelo. El golpe llamó la atención de Minerva y Albus, que llegaron corriendo 7K7 3K. Luego de un caótico primer año, Harry Potter está deseoso de regresar a Hogwarts para su segundo año, aprender cosas nuevas, pasar más tiempo con sus nuevos amigos, y 194K18 5K. Severus Snape escucha una conversación del trío de oro que lo deja preocupado e intrigado. Por eso decide espiar al niño que vivió y descubrir lo que verdaderamente ocurrió. 469K46 2K. Harry ha entrado en su herencia. Ahora no solo debe lidiar con ser el niño que vivió, sino también con nuevos instintos, sentimientos, una nueva vida y un nuevo guardián. 202K23 2K. Severus odiaba a James, y este a él. Lo único recíproco que tenían. Todos sabían que eran enemigos desde su primer año, todo por el enamoramiento que tenía el Gryffindor. 74 2K6 5K. Harry ha tomado su decisión final, pero ¿y si la muerte y Fate no estuvieran de acuerdo con esta decisión? ¿Y si ahora ya no hubiera marcha atrás? Secuela de Retorno a la 160K19 4K. Creo que muchos conocemos a Tobias Snape, el padre de mierda que tuvo nuestro querido profesor gruñón, Severus Snape. Muchos somos los que deseamos matarlo y descuartiza. 403K35 2K. Un accidente en pociones deja a Harry convertido en un bebé y Dumbledore no tiene mejor idea que poner al bebé Harry al cuidado de un malhumorado Severus Snape. Harry, ¿qué pasó? Preguntó la bruja ayudando a su nieto a levantarse. ¿Podemos ver a papá? Preguntó el niño esperanzado. Minerva sonrió y Albus también. Claro, mi muchacho. Y así el trío partió hacia la enfermería del castillo. Cuando recorrieron varios tramos de escaleras y pasillos, por fin habían llegado a la tan ansiada puerta. Harry dudó, pero tocó la enorme puerta y esperó. A los pocos segundos Madame Pomfrey sacó su cabeza por la puerta. Albus, Minerva y Harry, qué gusto verlos, saludó la bruja. ¿Puedo ver a Severus? Harry, regañó la bruja al niño, primero saluda. Oh, lo siento. Buenos días, Madame Pomfrey. La bruja sonrió y se hizo a un lado. Cuando Harry pasó la medibruja susurró, a ver si puedes hacer que coma su sopa. Harry la miró confundido hasta que vio a su papá sentado en la camilla con una expresión furiosa en su rostro. Harry corrió a toda velocidad hacia él y en el momento que se iba a lanzar a darle un abrazo se detuvo en seco. El niño quedó con los brazos extendidos y observó a su padre lleno de vendajes por todo su cuerpo.
Snape le sonrió. Adelante Harry, ¿puedes darme un abrazo? La sonrisa de Harry se hizo más amplia y con extremo cuidado abrazó a su papá. Snape frotó la espalda del niño para calmar los sollozos e hipos del niño que lloraba en su túnica. Por varios minutos lo único que se escuchó fueron el llanto del niño pequeño, y en todo momento Severus no cesó su tarea de calmar al niño. Después de al menos 20 minutos Harry se separó de su padre, abrió la boca para hablar pero fue detenido por un gesto de Snape. No Harry. No fue tu culpa lo que me pasó. ¿Entiendes? Yo decidí enfrentar a la bestia y por lo tanto yo me busqué que casi me matará. No tú. Harry miró a su padre y luego de unos momentos asintió. Sin embargo su padre no había terminado su discurso, pero eso no quita el hecho de que te dije que no salieras sin mí al bosque prohibido y lo hiciste. La voz de Snape se volvió fría y severa. ¿Entendés que podías haber muerto si algo te atacaba, Harry? ¿Y si ese hombre lobo te mataba? ¿Cómo crees que me sentiría? Al perder a mi propio hijo. No. Lo vuelvas a hacer. Harry retrocedió un poco y asintió con la cabeza. A pesar de que debía estar aterrorizado por el castigo que estaba a punto de recibir, se encontró muy feliz de ver que alguien se preocupaba por él. Severus Snape agarró el brazo de su hijo y lo colocó en la esquina entre su camilla y la mesa de luz, donde podía observarlo. Te quedarás ahí por 15 minutos hasta que te diga que puedes salir, ¿entendido, jovencito? Harry asintió desde su lugar. Pensarás en lo que hiciste y cómo pudo haber terminado si las cosas se hubieran salido de control en el bosque, y así lo hizo. Aunque debía admitir que los 15 minutos se le hicieron un poco cortos. Sin embargo tuvo tiempo para pensar en lo que hubiera pasado y cómo se hubiera sentido su padre si él moría. No pudo evitar terminar sollozando al sentirse culpable de que pudo haber hecho sufrir mucho a su padre por perderlo a él, a su propio hijo. Hubiera sufrido igual a como sufrió él al pensar que su papá se iba a morir. Y no era bonito. Puedes salir, Harry. Pronto Harry fue levantado por Snape, donde lo colocó en su regazo. Harry escuchó a Madame Pomfrey regañar a su paciente por hacer fuerza, pero se acurrucó en su regazo feliz de tener a su papá con él. Luego de la sección de abrazos, Snape convocó un libro. Esto le ganó una mirada furiosa de Poppy y una siesta a la tarde, cosa que Snape odiaba, y se dispuso a leerle a su hijo. Tan absorto estaba en su lectura que no notó a la bruja hasta que le quitó el libro que le estaba leyendo a su hijo. Snape se quejó sobre que no necesitaba dormir una siesta como un niño, pero Poppy se mantuvo firme y al final logró que su paciente durmiera gran parte de la tarde y noche. Durante las siguientes semanas Harry se dedicaba a visitar la enfermería del castillo en busca de la agradable compañía de su padre. Pasaban horas jugando ajedrez mágico donde su padre lo vencía una y otra vez. Jugaron también algunos juegos muggles que para sorpresa de Harry su padre conocía. También Severus le contó sobre su familia, su abusivo padre Tobias y su amorosa madre Eileen, y cómo no las hermosas niñas que había conocido en el parque aquella tarde. Draco se había unido a las tardes de juegos de padre e hijo y habían pasado un agradable rato, eso hasta que Poppy llegaba y hacía tomar a Snape sus pociones, no sin antes regañarlo por un buen rato por su actitud infantil. Severus odiaba tomar tantas pociones y odiaba absolutamente que la bruja le recordara que debía tomarlas, que era maestro de pociones por el amor de Melin. Poppy había tenido que luchar con su paciente y colega para que comería y tomara lo que debía, hasta que en una ocasión tuvo que obligar a Snape a tragar una de las pociones particularmente asquerosa que debía tomar. Severus no le habló ni le dirigió la palabra a la bruja, cosa que hizo que Poppy rodara los ojos. Eres peor que los niños, Severus. Si las miradas pudieran matar, Poppy ya habría muerto hace semanas atrás o en ese mismo momento en el que había pronunciado esas palabras. Harry estaba feliz de ver a su padre jugar con él y parecía estar bastante mejor que cuando ingresó a la enfermería. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Repentinamente Snape empeoró de un día para el otro, ya no se levantaba, no podía hablar, volvía a estar pálido y su mirada estaba perdida mirando a la nada. Llamaron a medimagos de San Mungo para que lo evaluaran, pero ninguno podía decir con exactitud qué le estaba pasando al profesor de pociones. Harry lloraba a un lado de su cama mientras Albus y Minerva estaban a su lado y miraban con tristeza a su hijo adoptivo. Una noche lluviosa y tormentosa de enero, Severus Snape dio su último suspiro, mirando a esos hermosos ojos verdes que tanto había amado de su hijo. Harry lloró durante horas sobre el pecho de su padre. Mientras lloraba creyó escuchar una voz susurrante y sedosa: no llores, hijo mío. Recuerda los momentos que tuvimos juntos. Y que ellos sean los que te impulsen a seguir adelante. Harry levantó la cabeza bruscamente y lo primero que vio fue el calendario, que marcaba la fecha.
9 de enero de 1992. Años más tarde Harry se daría cuenta del verdadero significado detrás de aquellas palabras dichas por su padre, y como dijo Snape del canon, la vida no es justa, fin.